Era una mañana fresca en Montevideo. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando el expresidente José Mujica llegó a un antiguo edificio gubernamental para una reunión con antiguos colegas. Con su andar pausado pero firme, se detuvo un momento en la entrada, observando como un hombre mayor, de movimientos lentos pero decididos, pasaba un trapeador por el suelo con una dedicación conmovedora. A pesar de su edad avanzada, el conserje no descansaba ni un segundo, limpiando cada rincón como si fuera su deber sagrado. Mujica, con su característica sencillez, se acercó con curiosidad y le preguntó su nombre. Don Manuel. Para servirle, respondió el anciano con una sonrisa amable, sin notar de inmediato a quien tenía enfrente. El expresidente lo miró con interés. Había algo en los ojos de ese hombre, algo que revelaba una historia más grande de lo que parecía a simple vista. Mujica, conocido por su calidez humana, le preguntó cómo era que seguía trabajando a los 80 años. Don Manuel suspiró y apoyó sus manos en el mango del trapeador. Porque tengo que hacerlo, señor. La jubilación no alcanza y tengo una nieta que criar. Su madre nos dejó y sin no trabajo, no comemos. La revelación golpeó a Mujica con fuerza. En un país que siempre luchó por la justicia social, escuchar que un hombre de esa edad seguía trabajando para sobrevivir era un recordatorio doloroso de la realidad de muchos. Mujica sintió un nudo en la garganta, pero no mostró su impacto de inmediato. En cambio, le hizo otra pregunta. ¿Y nunca pensó en dejar de trabajar? Don Manuel soltó una risa breve y triste. Uno no deja de trabajar cuando hay una boca pequeña que alimentar, señor. La conversación no pasó desapercibida para quienes estaban en el edificio. Algunos funcionarios se detuvieron, sorprendidos de ver al exmandatario en un diálogo tan cercano con un conserje. Pero lo que nadie esperaba era lo que Mujica haría después. En silencio, sacó su billetera y, sin ostentación, le entregó algo a don Manuel. «Esto es para usted y su nieta», dijo simplemente. El anciano miró lo que Mujica le había dado y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era una suma considerable, suficiente para aliviar meses de dificultades. Pero no era solo el dinero, sino el gesto, la humanidad de alguien que había dirigido el país y que ahora se tomaba el tiempo de ayudar a un hombre común. Pero aquí no terminaba la historia. Mujica no se limitó a la ayuda inmediata. Esa misma tarde, hizo llamadas, movió influencias, y en menos de una semana, don Manuel recibió una notificación inesperada. Su situación iba a cambiar para siempre. ¿Qué había hecho Mujica exactamente? Aquello que nadie imaginaba y que provocaría una reacción en cadena, haciendo que todo el país hablara de don Manuel y su historia. Pero esa parte de la historia aún estaba por revelarse. La noticia sobre lo que había hecho Mujica se esparció como fuego en un bosque seco. En cuestión de horas, varios medios comenzaron a hablar del gesto del expresidente con don Manuel. Pero lo que nadie sabía era que Mujica tenía algo más en mente, algo que iba más allá de una simple ayuda económica. Al día siguiente, Mujica visitó nuevamente el edificio gubernamental, pero esta vez no llegó solo. Lo acompañaban periodistas, un par de funcionarios de gobierno, lo más importante, un equipo de abogados especializados en seguridad social. Cuando don Manuel lo vio entrar, aún con su uniforme de conserje, no pudo evitar sentirse nervioso. No entendía por qué tanto alboroto. Don Manuel, usted ha trabajado toda su vida con honestidad y esfuerzo. Es hora de que el país le devuelva un poco de lo que ha dado, dijo Mujica con su tono tranquilo pero firme. Uno de los abogados se acercó con unos documentos en la mano. Se trataba de un proceso especial para revisar su pensión, algo que Mujica había gestionado en menos de 24 horas. Si todo salía como estaba previsto, don Manuel podría jubilarse con una pensión digna en cuestión de semanas. El anciano temblaba al sostener los papeles. No podía creerlo. Llevaba décadas pensando que la única forma de sobrevivir era seguir trabajando hasta el final de sus días, y ahora alguien había intervenido por él. Pero lo que pasó después dejó a todos aún más impactados. Mujica no solo había arreglado su jubilación, sino que también había organizado una sorpresa para su nieta. Cuando la pequeña llegó al edificio con su uniforme escolar, fue recibida con una beca completa para sus estudios, financiada por un fondo especial que se activó gracias a la intervención del expresidente. Mujica sabía que la mejor manera de ayudar a don Manuel no era solo sacarlo del trabajo, sino garantizar que su nieta tuviera un futuro mejor. Las cámaras captaron el momento exacto en que don Manuel, con lágrimas en los ojos, abrazaba a su nieta con fuerza. No podía articular palabras, solo repetía en voz baja: «Gracias, gracias, gracias».
Pero lo más asombroso de todo fue lo que Mujica dijo después a los periodistas. Don Manuel no es el único. Hay miles como él, invisibles para el sistema. Si queremos cambiar algo, no basta con ayudar a uno. Hay que hacer que esto no vuelva a pasar. Esa declaración encendió un debate nacional. La historia de Don Manuel pasó de ser un caso aislado a convertirse en un símbolo de una lucha más grande. La pregunta ahora era, ¿qué harían las autoridades con esta presión pública? Lo que nadie sabía en ese momento era que el impacto de este gesto no se detendría allí. Mujica había sembrado una semilla que pronto crecería en algo mucho más grande y poderoso de lo que nadie esperaba. La historia de Don Manuel había generado un debate nacional que ningún político podía ignorar. En cada noticiero, en cada programa de radio y en cada conversación en redes sociales, la pregunta era la misma. ¿Cuántos más como él seguían trabajando a edades avanzadas porque el sistema los había olvidado? La presión sobre el gobierno aumentaba cada día, y aunque muchos intentaron desviar la atención, el movimiento ya había tomado vida propia. Pero mientras todo eso sucedía, Mujica seguía adelante con su plan. No se conformaba con haber ayudado solo a don Manuel y su nieta. Su objetivo era mucho más grande: exponer las fallas del sistema de pensiones y lograr un cambio real. Así que, en lugar de alejarse del tema, decidió meterse de lleno en el corazón del problema. Unas semanas después, Mujica apareció en una conferencia de prensa inesperada. No estaba solo. A su lado había más de una docena de trabajadores mayores, todos con historias similares a la de don Manuel. Hombres y mujeres que, a pesar de haber trabajado toda su vida, seguían en empleos mal pagados porque no podían permitirse el lujo de retirarse. Aquí está la verdadera cara de nuestro sistema, dijo Mujica, mirando a los periodistas con esa intensidad que solo él sabía transmitir. Ellos deberían estar disfrutando sus últimos años con dignidad, no luchando por sobrevivir. La sala quedó en silencio. Mujica no solo estaba contando una historia emotiva, estaba presentando pruebas irrefutables de que el problema era mucho más grande de lo que se pensaba. En ese momento, algunos políticos comenzaron a preocuparse. Si Mujica seguía empujando este tema, podrían verse obligados a tomar medidas que no estaban en sus planes. Pero lo que nadie esperaba era el siguiente golpe maestro del expresidente. En la misma conferencia, Mujica anunció la creación de un fondo de emergencia para jubilados en situación crítica. En menos de una semana, logró reunir aportaciones de empresarios, organizaciones y ciudadanos comunes que querían ayudar. En total, el fondo acumuló una cantidad suficiente para apoyar a cientos de ancianos que estaban en la misma situación que don Manuel. El impacto fue inmediato. Personas de todo el país comenzaron a donar, voluntarios se organizaron para identificar a más ancianos en necesidad, y hasta algunas empresas ofrecieron beneficios especiales para adultos mayores que seguían trabajando. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad se había convertido en un verdadero movimiento social. Pero no todos estaban felices con esto. Algunos sectores políticos comenzaron a atacar a Mujica, acusándolo de usar la historia de don Manuel para ganar protagonismo. Decían que lo que hacía era populismo y que solo buscaba manipular a la gente con sentimentalismo. Pero Mujica, fiel a su estilo, respondió con una frase que se volvería viral. Si ayudar a quienes han sido olvidados por el sistema es populismo, entonces que me llamen populista. El video de su respuesta explotó en redes sociales. Millones de personas compartieron sus palabras, y el hashtag #dignidad para los abuelos se convirtió en tendencia mundial. A pesar de la controversia, Mujica no se detuvo. Sabía que estaba golpeando justo en el corazón de un problema que por años había sido ignorado. Pero lo que no imaginaba era que, en los pasillos del gobierno, ya estaban preparando una respuesta que podría cambiarlo todo. El impacto de la historia de don Manuel y la iniciativa de Mujica habían sacudido a toda la sociedad. Era imposible ignorar el tema. Las imágenes del anciano conserje llorando al recibir su jubilación y abrazando a su nieta conmovieron a millones de personas en Uruguay y el resto de Latinoamérica. Las calles se llenaron de conversaciones sobre el estado del sistema de pensiones, sobre la injusticia de que hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida tuvieran que seguir laborando en condiciones precarias para sobrevivir. Pero donde más ruido causó fue en el gobierno. Los funcionarios sabían que la presión pública estaba alcanzando niveles peligrosos. Mientras el movimiento #dignidad para los abuelos crecía en redes sociales, las encuestas comenzaron a reflejar una caída en la confianza hacia las instituciones responsables de la seguridad social. Mujica había hecho lo que ningún político en funciones se había atrevido a hacer: poner el foco en un problema estructural y exigir soluciones inmediatas.
Fue entonces cuando llegó la primera reacción oficial. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó una rueda de prensa para responder al tema. Los periodistas abarrotaron la sala, y todos querían saber qué medidas tomaría el gobierno. Estamos analizando la situación y trabajando en soluciones a largo plazo, declaró el ministro, con un tono cuidadosamente calculado. Pero debemos entender que los cambios en el sistema de pensiones requieren tiempo y estudios detallados. La respuesta fue tibia y evasiva, pero Mujica no tardó en responder. A través de un video en sus redes sociales, dejó claro que las palabras no eran suficientes. No estamos pidiendo estudios ni promesas, dijo Mujica con firmeza. Estamos pidiendo justicia para quienes han trabajado toda su vida y hoy están siendo abandonados. El video explotó en Internet. La gente estaba cansada de excusas y comenzaba a exigir medidas concretas. En menos de 24 horas, miles de ciudadanos se organizaron en marchas pacíficas en Montevideo y otras ciudades del país. Las pancartas eran contundentes. No más abuelos trabajando en la miseria. Jubilarse no debe ser un privilegio y Mujica tiene razón. Basta de palabras, queremos acción. Pero lo que ocurrió después sorprendió incluso a los más escépticos. Varios empresarios, inspirados por Mujica, comenzaron a ofrecer retiros anticipados y mejores condiciones para sus empleados mayores. Al ver la reacción positiva del público hacia estos gestos, más compañías se sumaron, temiendo quedar del lado equivocado de la historia. En menos de 2 semanas, decenas de trabajadores mayores recibieron beneficios que jamás pensaron posibles. Sin embargo, Mujica no se conformó con los esfuerzos privados. Él sabía que el cambio real debía venir del gobierno. Así que tomó una decisión que dejó a todos con la boca abierta. Solicitó una audiencia ante el Parlamento para exponer el caso de don Manuel y de miles de trabajadores como él. La noticia generó una gran expectación. Mujica regresaba al Parlamento, pero esta vez no como senador o presidente, sino como un ciudadano indignado exigiendo justicia. La fecha de la audiencia fue fijada, y cuando llegó el día, la sala estaba completamente llena. Periodistas, legisladores, activistas y ciudadanos comunes estaban atentos a cada palabra que diría el expresidente. Hoy no vengo a hablar de política, comenzó Mujica. Vengo a hablar de humanidad. Durante más de 1 hora, relató la historia de don Manuel. Presentó pruebas del aumento de trabajadores mayores en condiciones precarias y mostró cifras que evidenciaban el fracaso del sistema de pensiones. Su discurso fue directo, emotivo y devastador. Pero el momento más impactante llegó cuando Mujica sacó una libreta de ahorro y la puso sobre la mesa. Aquí hay parte de lo que yo he ganado en mi vida, dijo con voz firme. Lo dono a este fondo porque no se trata solo de palabras, sino de acciones. ¿Quién más está dispuesto a hacer lo mismo? La sala quedó en completo silencio. Nadie esperaba ese gesto. Mujica, un hombre que siempre había vivido con lo justo, estaba ofreciendo su propio dinero para ayudar a los jubilados más vulnerables. Los primeros en reaccionar fueron algunos legisladores opositores, quienes trataron de minimizar el acto, pero el impacto ya estaba hecho. En cuestión de horas, más figuras públicas y ciudadanos comunes comenzaron a aportar al fondo. Lo que nadie imaginaba era que este movimiento estaba a punto de forzar una respuesta gubernamental mucho más grande de lo que Mujica había anticipado. El país entero estaba en vilo. La audiencia parlamentaria en la que Mujica expuso la realidad de don Manuel y de miles de ancianos trabajadores había sacudido los cimientos del sistema político y económico. Las imágenes de Mujica colocando su libreta de ahorro sobre la mesa y desafiando a los legisladores a actuar habían recorrido el mundo, generando un impacto mucho más grande de lo esperado. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Las redes sociales estaban inundadas de comentarios. Figuras públicas, periodistas y ciudadanos comunes debatían sobre lo sucedido. Había quienes aplaudían el gesto de Mujica y lo veían como un acto de dignidad y valentía. Otros, en cambio, lo criticaban, argumentando que el problema de los jubilados no se resolvía con donaciones individuales, sino con reformas estructurales. Mujica, sin embargo, había logrado lo que nadie más había conseguido en décadas, hacer que el tema fuera imposible de ignorar. El presidente en funciones y su gabinete se reunieron de urgencia. Sabían que la presión era insostenible y que no podían seguir evadiendo la cuestión con discursos vacíos. Las protestas aumentaban día a día, y la convocatoria a una marcha nacional en defensa de los jubilados ya contaba con más de 100,000 personas confirmadas. No podemos permitir que esto escale más, advirtió uno de los asesores principales del gobierno. Si no tomamos la iniciativa,
Mujica seguirá liderando la narrativa y quedaremos como los villanos de la historia. Fue entonces cuando el gobierno anunció una medida histórica: la creación de un fondo especial de emergencia para jubilados en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar que ningún anciano tuviera que seguir trabajando por necesidad. El anuncio generó un revuelo inmediato. Por un lado, muchos lo vieron como una victoria y una prueba de que la presión social podía lograr cambios reales. Pero otros, más escépticos, señalaron que no era más que una medida temporal, un parche para calmar las aguas. Mujica no tardó en pronunciarse. En una entrevista exclusiva, dejó en claro su postura. Es un buen primer paso, pero no es suficiente. El problema no es solo la falta de dinero, sino la falta de dignidad con la que tratamos a quienes han trabajado toda su vida. Si no cambiamos la estructura del sistema, dentro de unos años estaremos en la misma situación. El mensaje caló hondo. Mientras tanto, don Manuel, el conserje cuya historia había dado inicio a todo esto, seguía sin poder creer lo que estaba ocurriendo. «Nunca pensé que mi historia llegaría tan lejos», dijo en una entrevista televisiva. «Yo solo hacía mi trabajo, como lo he hecho toda mi vida». Pero el impacto de su historia iba mucho más allá de lo que imaginaba. Las empresas privadas comenzaron a reaccionar ante la presión social. En los días siguientes, varias grandes corporaciones anunciaron la implementación de planes de jubilación más justos, aumentos en las pensiones privadas y beneficios para los trabajadores mayores. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por venir. A pesar de las medidas anunciadas, Mujica y su equipo de activistas sabían que el cambio real solo ocurriría si el Parlamento aprobaba una reforma estructural al sistema de pensiones. Y eso no iba a ser fácil. Los lobbies empresariales y los sectores más conservadores dentro del gobierno comenzaron a presionar para frenar cualquier cambio radical. Argumentaban que una reforma de este tipo pondría en riesgo la estabilidad económica del país y que simplemente no había suficientes recursos para financiar jubilaciones más dignas. Pero Mujica no iba a retroceder. Junto a un equipo de expertos, economistas y abogados, comenzó a trabajar en una propuesta legislativa concreta. El debate estaba por comenzar. Y esta vez, sería una batalla entre los intereses de los poderosos y la dignidad de los más vulnerables. La noche antes de la sesión parlamentaria era una de las más tensas que el país había vivido en mucho tiempo. Afuera del Congreso, miles de personas se habían congregado con pancartas y cánticos en apoyo a la reforma. Había ancianos con bastones y sillas de ruedas, jóvenes acompañando a sus abuelos, familias enteras exigiendo justicia. Dentro del edificio, el ambiente era aún más intenso. Los pasillos estaban repletos de periodistas, asesores y legisladores moviéndose de un lado a otro en discusiones frenéticas. Sabían que la sesión del día siguiente no solo definiría el futuro de las pensiones en el país, sino también el legado de una generación entera de trabajadores que habían sido olvidados por el sistema. Mujica llegó temprano, con su libreta de apuntes en la mano y su mirada firme. Había pasado las últimas semanas reuniéndose con expertos, afinando argumentos y preparándose para el enfrentamiento que sabía que sería feroz. Los sectores más conservadores del Parlamento habían preparado un contraataque. Se aferraban a la idea de que la economía no podía soportar un aumento en las jubilaciones sin provocar una crisis financiera. El debate comenzó y las primeras horas fueron un campo de batalla verbal. «Esta reforma es irresponsable y populista», declaró un senador opositor. «No hay forma de financiar esto sin afectar gravemente las cuentas públicas». Mujica, con la paciencia de quien ha luchado toda su vida, se tomó un momento antes de responder. «Ustedes hablan de números, pero yo les hablo de personas», dijo, con su voz pausada pero firme. Don Manuel trabajó 60 años y aún no puede jubilarse porque la pensión que le daría el Estado no le alcanza ni para pagar el alquiler. ¿Cómo pueden justificar que esto siga ocurriendo? Hubo murmullos en la sala. Mujica continuó. ¿Saben qué es lo verdaderamente insostenible? Que un país permita que sus mayores terminen en la miseria después de toda una vida de trabajo. Eso es lo que no podemos financiar. La indiferencia. El aplauso resonó en todo el recinto. Pero la oposición no se quedaría de brazos cruzados. Contraatacaron con estudios económicos, informes financieros y advertencias de expertos alineados con sus intereses. El debate se extendió hasta la madrugada, y la tensión crecía con cada intervención. Afuera, la multitud seguía en pie, esperando el desenlace. Sabían que lo que estaba en juego no era solo una ley, sino la dignidad de todo un pueblo. Pero entonces ocurrió algo inesperado.
uno de los legisladores más influyentes, conocido por oponerse a cualquier reforma de pensiones, pidió la palabra. «Quiero decir algo que nunca pensé que diría», comenzó, con voz grave. «Tengo 75 años. Me jubilé hace 5, pero si no fuera por mis ahorros, hoy estaría en la misma situación que don Manuel». El silencio se hizo absoluto en la sala. Hoy he visto algo que nunca vi en este recinto, un debate que no se trata de poder, sino de justicia. Y aunque mi partido no esté de acuerdo, yo voy a votar a favor de esta reforma. El giro inesperado cambió el rumbo de la sesión. De repente, otros legisladores comenzaron a dudar. Algunos se levantaron de sus asientos para hablar con sus colegas, mientras Mujica observaba con la serenidad de quien ha sembrado una semilla y empieza a ver los primeros brotes. La votación era inminente, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando finalmente se dio inicio a la votación. Mujica se mantuvo en silencio mientras cada legislador emitía su voto, pero en su rostro se podía ver la tensión. Sabía que el resultado sería ajustado. Cuando el presidente del Parlamento se puso de pie para anunciar el veredicto, el corazón de todos los presentes se detuvo por un instante. Con 67 votos a favor y 64 en contra, la reforma ha sido aprobada. El estallido de júbilo fue inmediato. Gritos, aplausos, abrazos. Las cámaras captaron lágrimas en los ojos de Mujica, pero él no se detuvo a celebrar. En su lugar, salió rápidamente del recinto y se dirigió hacia las escalinatas del Congreso. Afuera, la multitud esperaba, y cuando lo vieron aparecer, se hizo un silencio absoluto. «No hemos ganado nada todavía», dijo Mujica, levantando la voz. «Hoy dimos un paso, pero la verdadera lucha es asegurarnos de que esta ley se cumpla». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Entre la multitud, alguien comenzó a entonar una canción. Era el himno nacional. Uno a uno, todos comenzaron a unirse. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, incluso policías y periodistas. En cuestión de segundos, las calles de la capital estaban llenas de miles de personas cantando al unísono, en una escena que quedaría grabada en la historia. Pero Mujica aún tenía una última cosa que hacer. Al día siguiente, se dirigió a la pequeña escuela donde trabajaba don Manuel. Entró al pasillo con su andar pausado y encontró a conserje barriendo, como siempre. «¿Cómo está, viejo?», preguntó Mujica con una sonrisa. Don Manuel lo miró sorprendido. Había visto las noticias, pero aún no lo asimilaba. «No me diga que». Mujica sacó un sobre su bolsillo y lo puso en sus manos. «Este es tu retiro, Manuel. Desde hoy no trabajas más». El anciano abrió el sobre con manos temblorosas y vio el documento que confirmaba su pensión digna. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero, ¿y la escuela? ¿Quién va a limpiar?» «No te preocupes, ya contrataron a alguien más», respondió Mujica. «Ahora te toca a vos descansar». Don Manuel rompió en llanto y abrazó a Mujica con todas sus fuerzas. Ese día, el país entendió que un cambio real era posible. No por un discurso político, sino por la historia de un hombre que había trabajado toda su vida sin perder la dignidad. Y porque hubo alguien que decidió no mirar hacia otro lado.